Muy bien, nos vamos a Israel. Estamos en la semana previa a una nueva elección, la segunda en este año. Vamos a dialogar con Moshe Rosen, que es educador en el Kibutz Nir Yitzhak, para los que no conocen, kibutz cercano a la Franja de Gaza, en el Negev. ¿Cómo estás, Moshe? Dani Zaltzman te saluda. Muy buen día, Dani. Gracias por atendernos. Bueno, en principio quisiera que me contaras cómo está el clima en lo electoral para lo que es extraño en Israel, una segunda elección en el mismo año porque no se pudo formar gobierno. Bien, esta es una definición bastante relativa, una definición de la situación que no goza de consenso en Israel, porque en realidad, como lo destacó el mismo presidente de Israel, si el primer ministro hubiese devuelto su mandato, como sería la situación legal y correcta, entonces probablemente otra fracción parlamentaria podía tener éxito en la formación del gobierno. Pero Netanyahu prefirió, digamos así, para posibilitar una eventual continuidad de él en el gobierno, convocar a estas nuevas elecciones. De modo que ya desde este punto de partida, donde no hay un consenso en cuanto a la necesidad de estas elecciones, hay un clima de bastante nerviosismo en la opinión pública. Moshe, espero y me imagino que no, pero podría darse la misma situación ahora, que el presidente Rivlin le entregue la posibilidad a Netanyahu, si es que consiguiera eventualmente más votos, de formar gobierno y que tampoco lo lograra. ¿Cómo está la situación en las encuestas y qué es lo que se presume se sabrá en una semana respecto de quién tendría o tendrá la posibilidad de formar gobierno? Esta es justamente la paradoja de esta encrucijada electoral, y es que si no se produce algún tipo de terremoto en la opinión pública, y digamos que faltan pocos días de las elecciones, y entonces lo que se presume es que se produzca una reiteración de los resultados anteriores. Una de las claves para un posible cambio, una de las tantas, es la actitud que puede tomar otra de las fracciones de la derecha nacionalista en Israel, que es la encabezada por Ivet Lieberman, que durante muchísimos años fue socio y muy cercano política e ideológicamente a Netanyahu, y que ahora se ha alejado y se encuentra en una situación de confrontación, y probablemente se incline a el contendiente principal de Netanyahu, que es Gantz, líder de la fracción azul y blanco. Bien, ¿puede pasar que Rivlin, por el antecedente de que Netanyahu, en lugar de entregar la posibilidad de formar gobierno, convocó a elecciones anticipadas, puede ser que Rivlin diga, ok, sea como sea, en este caso voy a confiar en la oposición primero? No, en realidad, digamos así, lo que tradicionalmente ocurre es que el presidente le otorga la posibilidad de conformar coalición gubernamental a aquella fracción que haya conquistado la mayor cantidad de mandatos parlamentarios, porque justamente eso le posibilita una situación de mayor potencia como para convocar a aliados y conformar una elección. No necesariamente siempre es así, pero digamos que ese sería el inicio de algún tipo de negociación. Pero como bien lo mencionaste, probablemente se produzca una reiteración de los resultados de la elección anterior. Hoy por hoy es, digamos, una de las posibilidades que se perfilan.
vos preguntaste antes de las encuestas, y la mayoría de las encuestas indican lo mismo que la vez pasada, o sea, una mitad para el bloque, digamos así, nacionalista que encabeza Netanyahu, con los socios religiosos ortodoxos, y la otra mitad del electorado que se inclina al liderazgo de la fracción azul y blanco, que contaría con el apoyo de la izquierda, lo que se denomina acá el campo democrático, y otros partidos. Moshe, vos vivís en una zona especialmente castigada por las acciones terroristas del Hamas. En el norte ya han tenido algún episodio de disparo de misiles de Hezbollah. ¿Qué es lo que hace a un israelí votar a un partido o a otro? Lo pregunto porque aquí en la Argentina, lamentablemente, en general el voto es un voto económico, tiene que ver con el bolsillo, con las necesidades. ¿Qué es lo que mueve a un israelí a elegir una opción u otra? Esta es una pregunta muy interesante. Quizás es una de las preguntas más importantes para un análisis, digamos, más profundo del proceso electoral en Israel. Yo creo que inciden elementos que muchas veces son elementos de tipo emocional y no siempre racional. Voy a dar un ejemplo preciso, concreto, de la zona en la cual nosotros vivimos. Saliendo un poco de mi kibutz, que mi kibutz, como sabés, está pegado a la frontera de la Franja de Gaza, pero hay algunas ciudades, en lo que se denominan ciudades en desarrollo, periféricas, próximas a nuestro kibutz, como por ejemplo Sderot y Ofakim, y particularmente Sderot, como decías, es permanentemente castigada por misiles o por la amenaza de misiles, incendios y otro tipo de agresiones. He conversado con muchísimos ciudadanos de allí, y ellos, cuando suceden este tipo de ataques, prometen, casi diría que juran, de que no van a volver a votar a Netanyahu, máxime teniendo en cuenta que muchos de esos, a propósito de lo que tú mencionabas del problema económico, que es, digamos, la clave para entender elecciones en otros países, acá también existe el problema económico. Se trata de gente que en muchos casos no tienen trabajo, no tienen buenas condiciones de vivienda, no tienen un futuro educacional asegurado para sus hijos. Y bueno, esta gente, cuando se encuentra este tipo de presión, prometen de que no van a volver a votar a Netanyahu. Sin embargo, en las urnas sí votan Netanyahu. El voto a Netanyahu tiene que ver con, como decíamos, con motivos de tipo emocional más profundo, que es la forma en que votaban sus padres, o su inclinación a corrientes o a un pensamiento de tipo más religioso y nacionalista, un rechazo a lo que ellos ven en en una de las posibilidades principales de oposición, que son los sectores liberales y laboristas, que estos son sectores laicos, y acá estamos hablando de gente que aunque quizás no son miembros de los partidos ortodoxos, pero sí tienen una afiliación religiosa de mucho peso, y entonces en el momento de votar ellos van a volver a votar a Netanyahu. Yo me atrevería con mucho cuidado a definirlo como un voto de tipo étnico, porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, la periferia que nos rodea en las ciudades de desarrollo tiene su origen en la inmigración afroasiática, y esta tiene una inclinación muy importante hacia los sectores de la derecha. Lo he dicho en forma muy esquemática y quizás no refleje con precisión la realidad, pero yo creo que es uno de los temas más importantes que hay que pensar para visualizar por qué suceden estas cosas en el país. Moshe, la última pregunta tiene que ver con si es posible, cosa que hasta ahora ha sido muy difícil, terminar por formar un gobierno que excluya a los partidos religiosos.
por ejemplo, una combinación de Likud con Cajol Laván o de Cajol Laván más algunos partidos no religiosos. Lo digo porque hasta este momento en general suelen ser estos partidos ortodoxos los que definen las elecciones, cada uno con, no sé, con 7 bancas, 6 bancas, pero bueno, finalmente son decisivos a la hora de llegar a la mitad más uno de la Knesset. También es una pregunta muy buena, que no tiene una respuesta fácil, porque si te guías por la propaganda electoral, la promesa electoral es absolutamente intransigente en la mayoría de los partidos. Los religiosos ortodoxos se han comprometido a que van a apoyar a Netanyahu y que de ninguna manera van a conformar una coalición con azul y blanco de Benjamín Gantz. Promesas similares en otro sentido pueden tenerla, tienen Lieberman y otros sectores, pero todos sabemos por experiencia, me imagino que no es solamente en Israel, de que después de las elecciones entonces van a esgrimir otros argumentos, como van a decir, por ejemplo, para salvar la patria vamos a superar antagonismos y nos vamos a unir con tal y cual partido. De modo que yo no me guiaría por las promesas, sino más que nada por la experiencia. La experiencia indica, por ejemplo, concretamente te referías a los partidos religiosos ortodoxos, estos fueron prácticamente fueron socios de todos los partidos gobernantes siempre. Fueron el socio histórico del laborismo durante los primeros 20 años y han sido los socios fieles de Netanyahu y la derecha nacionalista en las últimas décadas. Vamos a esperar, nos falta una semana para saber finalmente cómo terminan los números y por supuesto a partir de ahí cómo se desarrolla la búsqueda de un nuevo gobierno para Israel. Te mandamos un saludo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires, y ya en este mes de Elul, un Shana Tova para todos allí en Yitzhak. Yo te agradezco tu llamado, tus preguntas han sido muy precisas y veo que estás muy actualizado. Quisiera solamente agregar algo que tiene que ver precisamente con mi zona y con mi vida acá. Yo creo que uno de los éxitos, entre comillas, de la política de Netanyahu es que no se habla de lo que está pasando con nuestra seguridad y nuestra existencia acá al lado de la frontera para decenas y miles de ciudadanos, sino que los temas han pasado a otras cuestiones que Netanyahu le ha puesto en agenda, como por ejemplo, ustedes sabrán que ahora él quiere colocar cámaras fotográficas en todas las urnas. Pero se lo han negado. La Comisión de la Knesset creo que lo rechazó. La Corte Suprema y el presidente de Israel Rivlin se oponen, pero el éxito de Netanyahu, y acá te agrego una última observación muy preocupante, que es un semáforo rojo para la democracia en Israel, probablemente si no va a haber las cámaras fotográficas que reclama Netanyahu, y en caso de que Netanyahu efectivamente sea derrotado en las urnas, él va a decir de que esta derrota se debe a falsificaciones o fraude. Ay, se me cortó la llamada.